Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos de nuevo en este espacio con su hermano Salamanca, predicador laico del Señor, en esta nueva estudio bíblico. Pues hoy día vamos a predicar sobre los jóvenes. Hemos hecho estudios bíblicos sobre las damas de la iglesia y no de la iglesia, sobre los ancianitos, sobre los del medio, sobre los que van a la iglesia, sobre los que no van a la iglesia. Hoy día vamos a predicar sobre los jóvenes, especialmente los que llegan a la universidad, a la enseñanza media, y que son cristianos y tienen que enfrentarse a otra realidad. Una realidad donde, especialmente en la universidad, donde generalmente las autoridades de ahí son ateas, no creen en Dios y la mayoría de los profesores igual. Y estos jóvenes tienen que enfrentarse en una lucha por defender su lealtad al Señor. Pues bien, vamos a leer nuestra Biblia primero en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 19. Y de ahí vamos a explicar algunas cosas. Dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Pues bien, vamos después a continuar el estudio bíblico. Vamos ahora a hacer una oración. Tenemos aquí dos oraciones principales, que es por Jorgito Slimen, un chico que es nuevecito, todavía está recién entrando a la universidad y tuvo un problema serio al corazón y eso nos complica la vida porque yo quiero mucho de esa familia, somos amigos de su abuelo, fuimos amigos, él ya no está, su abuelita está viva, todavía somos muy amigos de su papá, de sus tíos. Entonces duele en el alma cuando, y más que nada por la edad. Si algo me llega a mí ya con 78 años, es propio de la edad, es propio de las cosas que nos van a acontecer con el tiempo durante nuestro viaje hacia la eternidad. Pero cuando una persona tiene 18 años, 17 años, realmente nos hiere, nos deja complicados, porque están comenzando a vivir. Yo las he vivido todas, las he pasado por todas, pero ellos están comenzando a vivir, están empezando recién a abrirse camino en la vida y partiendo de la base que ni siquiera todavía son profesionales. Entonces, que una enfermedad complicada venga a ser media a esta hora es motivo de preocupación de su familia principalmente, por supuesto, de su papá, de Jorge Hugo Slimen, de su abuelita Vidalia, de su mamá, ¿no es cierto? Y después de las personas que los conocimos y de los que somos bastante amigos. Así que vamos a orar por Jorgito Slimen en esta oportunidad. Por Alejandra Regada, que viene saliendo de un cáncer agresivo. Hoy día la operaron, le sacaron algunas cosas que estaban contaminadas y viene de vuelta a su hogar. Vamos a orar por ella y más que nada darle gracias a Dios por el privilegio que hemos tenido de que esto no avanzó más y que ojalá se supone que ya viene como saliendo. Pues bien, vamos a orar por mi amigo Juan Hidalgo, por algunos planes económicos que tiene. Al Señor hay que pedirle de todo lo que sea correcto ante los ojos de Dios. Por lo tanto, mis queridos amigos, Juanito Hidalgo tiene algunos planes que está allí entrando en trámite y vamos a pedirle que el Señor, de acuerdo a su divina y su voluntad, ¿no es cierto?, haga posible que eso se haga realidad. Es importante para Juanito Hidalgo. Por América Espinosa y su esposo Israel, que han estado complicados, tienen algunos datos de enfermedad que les molestan. Vamos a pedir porque el Señor, porque ellos son dirigentes de iglesia, son personas útiles en la iglesia, por lo tanto, el Señor las necesita ahí, los sábados especialmente, los fines de semana. Entonces, hermano, vamos a pedir al Señor por ello. Después de esta oración vamos a hacer algunos saludos. Pues bien, querido mi Señor, bendita gracia por este privilegio de darnos de estar frente a estas cámaras, predicando tu nombre. Gracias, Señor, por darme el privilegio de llegar a muchos hogares y que usted haga el trabajo y continúe el trabajo que yo estoy haciendo a través
de las ondas de este tipo de plataformas. Padre amado, pedirle en esta hora especialmente por Jorgito Slimen. Sabemos, Señor, que eres un chico joven. Sabemos que es un buen chico por lo demás, Padre amado, ¿no es cierto? Él se ha criado al amparo del mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, Señor, tiene altos contenidos morales, Señor, de altos estándares morales. Así que necesitamos, Señor, que usted, por favor, coloque allí su mano, Señor. Usted tiene doctores, Señor, dentro de los ángeles, hay doctores de todas las líneas, Padre amado. Y por supuesto que hay doctores del corazón, Señor. Así que, por favor, esperamos que llegue allí en la noche, mientras duerme, a lo mejor, Señor, usted opere esa herida que hay allí, Señor, ese tema que hay allí. Usted sabe qué es lo que es, más que nosotros. Seguramente ni su papito sabe todavía qué es lo que es, porque va a depender de los exámenes. Pero usted sabe, Señor, usted sabe por qué, cuándo fue y por qué se produjo, Señor, quizás esta herida allí. Así que le queremos pedir sinceramente, Padre amado, y apelando a su misericordia, a su mano, Señor, que aprieta el botón de los milagros, Señor, que le es una cosa exclusivamente suya, Padre amado, que nadie puede hacer nada. No depende de mi fe, no depende de la fe de Jorge Hugo, no depende de la fe de este niño que estamos orando, ni de su abuelita, depende exclusivamente de su amor, de su misericordia, Señor. Y por eso esperamos, Señor, que usted haga un milagro en este joven, Señor, y que es sanito como estaba, Señor, antes de este percance. Por favor, Señor, se lo pedimos. Te pido por mi amigo Juan Hidalgo, Padre amado, que tiene algunos planes que son económicos, pero que son importantes para él, Señor. Por lo tanto, usted, Señor, lo estará guiando para hacer las cosas exactas como corresponde y que estos planes den a luz una buena condición económica para mi hermano. Le pido por Alejandra Arriagada, Señor. Te damos gracias más que nada porque la has mantenido, Señor. Has tratado su enfermedad peligrosa, Señor, cáncer segundo grado, y que viene de vuelta, es mi nieta, Padre amado, y nos tuvo complicado. Nos tuvo afligido, pero viene de vuelta, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque usted la ha sanado, Señor, y viene ya en la última etapa de su tratamiento, Padre amado, por favor. Infinitas gracias por eso. Sabemos que usted y su esposo Israel están complicados, Señor. Ellos tienen algunos síntomas, Señor, que les complican la vida, propios que ya empiezan a aparecernos en cierta edad. Nosotros, Señor, también pedirle por mi hermana América y su esposo Israel, por favor. Ellos son dirigentes de iglesia, Señor. Los necesitamos en cada iglesia, Señor. Son puntal de iglesia. Por favor, Señor, quédate con ellos y haz un milagro en ellos. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos sin que haya mérito en nosotros, sino porque los méritos que usted, Señor, hizo por nosotros allí en la cruz, Padre amado, por favor. Se lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, queridos amigos, vamos ahora a saludar a algunas personas que están en la lista, que son escuchas y oyentes, seguidores de este programa, que están suscritos algunos ya. Por lo tanto, vamos a enviarles saludos, especialmente a mi hermana María Teresa Pérez. Ella se ha incorporado no hace mucho, hermana querida. Que Dios te bendiga harto, que sigas siguiendo, Señor, este programa y que, como no puedes ir siempre a la iglesia, que esta sea una voz de aliento dentro de tu hogar. Pedir por Vidalia Castillo, mi amiga, mi hermana. Somos amigos de honda amistad. Nos conocimos jóvenes cuando estábamos recién empezando nuestras vidas de casados. Ella con su esposo, yo con mi esposa. Por lo tanto, querida Vidalia, que Dios te bendiga mucho, que te mantengas sana y salva y que tu nietecito salga incolume de este apretón que el Señor nos ha dado. Por Milton Slimen, su hijo, por la esposa de mi amigo Jorge Hugo, por favor, toda gente cristiana, Padre amado, por favor, enviarle un caluroso saludo, una calurosa bendición y que usted, Padre amado, los cuide y les bendiga. Saludos para las iglesias, algunas las que visito. Saludos para la iglesia El Peral, para Mulchen, para la iglesia de Duqueco, iglesia de Historiadores, Las Tranqueras, La Ciénaga, Escritores, Mortandad. Y por supuesto para la iglesia de Payihue y las iglesias del mundo en general. Y gracias, Señor, porque estamos todavía libremente
pidiéndole al Señor, pudiéndole orarle al Señor, predicarle su nombre, sin que nadie nos moleste todavía. Así que esperamos que eso siga dándose por mucho tiempo más. Voy a tomar agüita, hermano, no crean que esto es una cosa que no sea agüita. Al otro día apareció un tarro de café acá, pero no era café, es agüita. Para remojar la garganta. Pues bien, empezamos el tema. No habíamos leído la lectura bíblica, aquí tengo mi Reina Valera, y dice que no fueron hallados, el versículo 19 del capítulo 1, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Pues bien, vamos a explicar qué significa que estuvieron delante del rey. Un tema para los jóvenes que llegan a la universidad, que están dentro de la universidad, dentro de los colegios secundarios, dentro de los colegios especiales por ahí, y que tienen que luchar con las doctrinas, con el conocimiento que tienen de Dios y las reglas que imponen estos establecimientos. El camino de la vida está sembrado, hermano querido, de situaciones difíciles, que comprometen muchas veces principios cuando se los tiene. Y la persona que no tiene principios le da la misma, pero los que tenemos principios nos complicamos. Y que solo nos dejan dos opciones, o doblarse o seguir en línea recta hacia el conocimiento, sin hacer concesiones, ni rendirse ante los obstáculos. Si hay alguien que se ve con frecuencia ante disyuntivas de este tipo, es el joven genuinamente cristiano, el que está pendiente frente a su Señor, siempre va a estar puesto en la disyuntiva de obedecer o desobedecer, que está a punto de ingresar sobre todo a la universidad. ¿Registra la Biblia la experiencia de algún universitario? Pues bien, en esta hora vamos a ver la experiencia de 4 universitarios bíblicos que llegaron a la universidad más importante del mundo antiguo, que nos sirva esto como guía, como ejemplo, como modelo. Corría el año 600 antes de Jesucristo aproximadamente, ¿cierto? Unos 600 años antes que Jesucristo llegara a esta tierra, y las Escrituras presentan el caso de 4 jóvenes que vivieron en ese tiempo, unos 600 años antes de Jesucristo, de era cristiana, y recibieron una inesperada beca para cursar estudios a nivel terciario en la universidad más famosa de la época, la Universidad de la Ciencia Exacta, Humanidades, Arte de la ciudad de Babilonia. Pues bien, allí Babilonia tenía una universidad para educar a sus conciudadanos, y en este caso eran becados porque habían llegado desde afuera, eran forasteros, eran israelitas, eran judíos que habían sido tomados prisioneros y habían sido puestos dentro de las paredes y sometidos al régimen de esta gran potencia que fue potencia mundial, la ciudad de Babilonia, ¿no? Los caldeos. La arqueología ha rescatado del olvido de la más majestuosa metrópoli que haya conocido el mundo. La arqueología nos ha traído cosas interesantes que vamos a ver en esta tarde, hermano, y el resto está en la Biblia. Tenía más o menos unos 16 kilómetros de perímetro y su muralla exterior eran más o menos de 8 metros. Usted imagina una muralla en una ciudad fortificada de 8 metros, caen 2, es el ancho de una carretera, caen 2 vehículos. Por ahí andaban los carros con sus caballos, defendiendo cuando había problemas con la defensa de la ciudad. 8 metros de espesor. No hubo en la antigüedad ninguna ciudad, ni tan segura como ella. El material de urbanización era relativa moderna para su tiempo. Poco tendría que envidiar hoy día las ciudades nuevas que hay en el mundo de esta ciudad de Babilonia. Está dividida en manzanas, tenía calle recta, nivelada y de unos 45 metros de ancho, o sea, eran avenidas prácticamente. Tampoco tenía igual como joya arquitectónica. Los ladrillos de sus muros exteriores eran amarillos, los de los palacios de color rosado y los blancos de sus templos formaban, queridos amigos, figuras enormes de animales en relieve. Era una ciudad espectacular, Babilonia,
digamos, era la capital del imperio caldeo, del imperio babilonio. Sus dos palacios, tenía dos palacios reales, o sea, tenían, es cierto, dos casas de moneda, hoy día le llamamos casa de moneda. Pues bien, tenían dos casas de moneda, ¿no es cierto? Tenían una a cada lado del río Éufrates, que pasaba por el centro de la ciudad. El río Éufrates pasaba por el centro de la ciudad y había dos palacios, uno a cada lado del Éufrates. Se comunicaban entre túneles que corrían bajo el lecho del río. Imagínense que el metro de Santiago hoy día sería una cosa chiquita al lado de lo que estos señores tenían, unos túneles debajo del río. Y estos dos palacios se comunicaban mediante estos túneles debajo del río Éufrates, que es el que alimentaba la ciudad de agua y para la agricultura. Pues bien, debajo de estos palacios estaban los famosos jardines colgantes, terrazas suspendidas, queridos amigos, a unos 20 metros de altura, que exhibían una variada y exuberante vegetación. Había flores de todas las marcas, de todas las formas, flores de todas las variedades, una terrible variedad de flores. Fueron famosos los jardines colgantes de Babilonia. También de la única como centro religioso. Habían allí muchos dioses. Según una inscripción encontrada en las ruinas, en la ciudad contaba con 53 templos. Y cada templo era, por supuesto, de diferente religión. Dedicado a los dioses. Importante. Había 955 santuarios pequeños. También cada uno era una religión importante. Había 384 altares levantados en las calles. Tenía, dice el arquitecto, las personas que escarban la tierra, ¿no es cierto? Ellos han encontrado, dice que había 1.392 santuarios. Bueno, no nos asustemos de eso, hermano, porque hoy día tenemos 36.000 santuarios diferentes. Hoy día hay 36.000 religiones diferentes, sin considerar, queridos amigos, los sismos, catolicismo, islamismo, confucianismo, taoísmo, maderismo. No están considerados dentro de las 36.000 religiones. Se supone que estas son las de corte cristiano. Pues bien, como fortaleza era inexpugnable, o sea, nadie había podido invadir esta ciudad. Lo habían inventado seguramente varias veces. Tenía provisiones almacenadas para sobrevivir un par de años. Tenía dentro jardines, tenía agricultura, podían producir sus alimentos sin salir de la ciudad. Dentro de su muralla, sus habitantes podían resistir un sitio por tiempo indefinido. Imagínense. Pues bien, pero ¿hacia dónde me quiero enfocar esta tarde? Hacia el programa de estudio para los becados. El programa de estudio de la Universidad de Babilonia era variado y de mayor nivel de aquel tiempo. Tenía, y me quiero parar para mostrar aquí con la pizarra las diferentes carreras que tenía esta universidad, según la Biblia, según lo que han descubierto los que escarban la tierrita. Está por aquí, ¿ves? Aquí la tengo. Dice que tenía esta universidad astronomía, tenía lingüística, tenía literatura, tenía comercio internacional, tenía arquitectura, ingeniería civil, tenía historia, tenía bellas artes y por supuesto que no podía fallar, habiendo tantas religiones, una rama de la teología. Así que, queridos amigos, vamos ahora a especificar este tipo de carreras que tenía esta universidad y cómo invadió esto a los jóvenes que llegaron allí. El programa de estudio de esta universidad en Babilonia era variado y de mayor nivel de aquel tiempo. Tenía en la astronomía, los babilónicos eran los mejores astrónomos de su día, los mejores astrónomos. Así que esta carrera, por supuesto, era una de las mejores. Tenían ellos lingüística. Había que hacerlo porque dentro de sus tenían varias
diferentes tipos de personas adentro, porque ellos invadían las culturas adyacentes a su territorio y por lo tanto los idiomas que llegaban ahí eran mezclados. Entonces había que tener lingüística, había literatura, ¿cierto? Literatura. Tenía Daniel 1.4, se encuentra allí, Daniel 1.4 dice que había literatura. Había comercio internacional. Esta era el centro de carreteras que pasaban por ahí, ¿no es cierto? En su tiempo cruzaban desde Jerusalén al Asia, del Asia al África. Por lo tanto, eran expertos en comercio internacional. Pasaban los mercaderes por allí, ¿no es cierto?, con su mercadería. El talento de sus habitantes para fabricar alfombra, el talento de los habitantes. Ellos tenían lo que hoy día se llama, ¿no es cierto?, la IA, la inteligencia artesanal. Ellos no tenían inteligencia artificial, tenían la inteligencia artesanal. Eran expertos con sus manos para fabricar alfombra, perfume, joyas, etc. Así como su privilegiada situación política y geográfica dieron a Babilonia, dice, la supremacía comercial en la zona del Éufrates. Tenían la supremacía comercial, eran los reyes del comercio, por lo tanto su universidad tendría que tener comercio internacional. Sus caravanas unían mediante rutas comerciales, dice una nota que tengo acá, el Asia Central, Arabia y Egipto. O sea, queridos amigos, era importante tener comercio internacional para sus alumnos. Tenía arquitectura. Esta ciudad era una de las más avanzadas de su tiempo. Sus calles adentro, todo era una arquitectura de primera calidad. Por lo tanto, había un ramo de arquitectura en la universidad. Tenían ingeniería civil, la historia. Allí estaba la historia como ramo en esta universidad. Fue así tanto que Daniel estudió los libros de historia como 70 años después de ese acontecimiento, de que fueron tomados prisioneros y se encontró que el pueblo de Dios estaba pronto a ser liberado, estudiando la historia. Pues queridos amigos, porque seguramente en la universidad le pasaron ese ramo de historia. Tenía bellas artes, y por supuesto que no fallaba en la teología, lo que explicaba yo aquí en la pizarra, ¿no? Tenía bellas artes y tenía la teología. La teología era importante porque había mucha cantidad de religiones diferentes. Por lo tanto, el rey, que es el que de Babilonia, el supremo, que tenía su propia teología, su propio conocimiento de Dios, tenía que tener ese ramo en la universidad porque él imponía su religión. Entonces, no podría asegurar de que la gente siguiera su religión si él no tenía teología en esa universidad. Imagínense de la sorpresa de los cautivos judíos al ver la hospitalidad de sus huéspedes. Era cada vez mayor. Llegaron estos señores como prisioneros. Los prisioneros generalmente se tratan mal, prisioneros de guerra se tratan mal, son esclavos, son súbditos absolutos. Pero bien, en esto fue al revés. Imaginamos una conversa de estos jóvenes que entraron allí, ¿no? No entraron 5, ni 100, ni 200, ni 1000, entraron miles de personas. Toda una comarca, toda una ciudad, Jerusalén, había sido prisioneros los judíos, todos los que habían en su tiempo. Muchachos, habrían dicho, ¿no es cierto? Esto es fantástico, somos prisioneros de guerra, nos tratan como a príncipes. Se enteraron, algunos dirían, se enteraron de qué comemos, de la comida del rey. Increíble. Ni en Jerusalén, decían estos jóvenes, estaríamos también, ¿no es cierto? Comeremos la comida del rey. Y allí ya estaba con problemas de principio los reales hijos de Dios, los fieles a Dios, tendrían problemas con la comida, ya empezaron con problemas dentro de la ciudad, dentro del exilio de Jerusalén en Babilonia. Pero había unos pocos que estaban muy preocupados, tenían problemas con el menú, con el comedor universitario, pues estaba compuesto de alimentos que eran un privilegio para el organismo. Recuerdo los años que fui funcionario de la Universidad de Concepción, unos 14, 15 años, a ese íbamos a almorzar al casino, y a algunos alumnos no les gustaba la comida, pero no era obligación comérsela, así que la desechaban, ¿no? Y no comían ese día, o podían cambiarle un poco, porque tampoco se hacía plato para varias personas. Pero aquí en Babilonia había que aceptar lo que había.
y era obligación. Entonces, rechazar una comida era peligroso. El rey podía saber y los que desobedecían las reglas de este rey eran asesinados, eran muertos o tomados prisioneros. Era violento el cuento, no era como hoy día, por hermano querido. El diálogo que sostuvieron entre estos cuatro objetores de conciencia pudo haber sido más o menos el siguiente. Seguramente Daniel dijo a los otros tres jóvenes, ¿qué habría hecho José en Egipto en una situación como esta? Recurrieron a la historia, estaba escrita, ¿cierto? ¿Qué habría hecho José en Egipto? Estoy seguro que hubiera hecho lo que agrada a Dios, dijo uno, ¿cierto? Porque eran jóvenes cristianos. Es cierto. Por otra parte, ya conocemos el menú. El que quiera, conocemos el menú que Dios quiere para su hijo. Dios había dado reglas en el desierto a los israelitas, lo que podían comer y lo que no podían comer. Por lo tanto, estaba claro. Y aquí estaban enfrentados a una alimentación que no era para los cristianos, que era para otras personas, no para el pueblo de Dios. Porque Dios tiene marcado en la Biblia la alimentación que debe comer el pueblo de Dios. No puede comer cualquier cosa, porque son pueblo de Dios. Él quiere ver a su hijo, dice, el menú que él quiere ver a su hijo, ¿seremos fieles a la voluntad de Dios, sí o no? Se preguntaron estos jóvenes. Pues bien, así fue la conversa, se dirigieron a uno de los miembros del personal administrativo, seguramente al jefe de los eunucos o el jefe de la cocina, porque eran muchas las cantidades de alimentos que se hacían allí, entonces fueron del jefe de la cocina y el problema quedó resuelto. Este profeta, que después fue profeta, Daniel, habló con el cocinero y dijo que ellos querían comer legumbre nomás, que no le dieran de las carnes que estaban cocinando, porque allí había carne de cerdo y ellos no comían cerdo. Seguramente había allí grandes cantidades de marisco y ellos no comían marisco. Seguramente había allí carne de quino y ellos no comían caballo. En una ciudad, grandes campos, tiene que haber habido muchos conejos. Seguramente habían conejos y liebre al almuerzo. Ellos no comían conejos ni liebre porque son roedores. Comerse un conejo y una liebre es lo mismo que comerse un ratón. Son de la familia de los roedores. Tienen las mismas enfermedades, los mismos, las mismas contaminaciones. Por lo tanto, queridos amigos, hablaron con el cocinero y este dijo, bien, vale la pena, queridos amigos, que nos detengamos un poco en esta conversación. Si puede escucharse lo que dijo este sorprendido funcionario, ¿no? ¿Qué habrá dicho? Hay algo que no entiendo, lo primero que te ha dicho. No son ustedes del grupo traído de Jerusalén. O sea, no son ustedes de todo el montón, de toda la tremenda congregación de personas que hay allí. Claro, eran de ese grupo. Y entonces, ¿por qué piden que se lo exima del régimen alimentario? No entendía nada este señor. Todos los judíos, los otros seguramente comían de lo que le dieran. Y estos cuatro decidieron ser fieles a Dios, firmes en la resolución de obedecer a su Señor y cambiaron la alimentación. Los demás muchachos, dice, exime el régimen. Los demás muchachos no se han quejado, dijo este señor, el cocinero. ¿Cómo es que ellos no tienen problemas con aceptar la comida que aquí estamos dando? Pues bien, cuán penoso, queridos amigos, y difícil habrá sido para Daniel y su amigo explicarle a este señor que no era un tema de personal, era un tema de obediencia a Dios, y que aquellos jóvenes no estaban siendo fieles con su Señor. Y aquella mayoría no era precisamente un fiel reflejo de la filosofía judía, de las doctrinas judías, del conocimiento judío que Dios le había inculcado a esta persona. ¿Cómo las cosas se saben? Pronto al día siguiente, hermanos, queridos amigos, queridos, supo toda la ciudad. Y los otros empezaron a copuchar. Esto nomás nos faltaba, que por 4 desubicados tengamos problemas aquí, en esta ciudad. Aunque algunos reconoció, dijo, aunque según la Biblia, según la Escritura, pues como sea el asunto, es que eso es lo correcto. Lo que están haciendo Ananías, Cedrá y Abednego es lo correcto. Pero bueno, alguien reaccionó y dijo, no, pero aquí no estamos en Jerusalén, ¿ah? Aquí estamos, debemos adoptarnos las circunstancias, sentenció alguien. Otro dejó escapar un pensamiento en voz alta. Queridos amigos, para ser franco, nunca creí demasiado
es lo que nos enseñaron. Desde pequeño en Jerusalén, siempre me pregunté, dijo un joven, ¿qué sería ser pagano? Y aquí estoy viviéndolo, soy pagano y me gusta. Queridos amigos, las cosas que se hacen dentro de la iglesia hay que hacerlas en todos lados, ¿no? Ese es el tema que están enfrentando estos jóvenes. Lo que se hacía en Jerusalén se estaba haciendo aquí. ¿Sabes? Les voy a contar una historia. Estábamos hacía poco tiempo casados con mi señora y un día nos fuimos a una población donde los pilones de agua estaban afuera en la calle y ahí acudíamos 60, 50 personas a sacar agua. Y un día por ahí mi señora se encontró con un joven conocido, se saludaron, me lo presentaron. Él me dijo, yo soy Lito. Después supe que se llamaba Julio Slimen. Pues queridos amigos, fuimos grandes amigos con ese joven. Empezamos a estudiar la Biblia. Empezamos a estudiar la Biblia porque él iba por ahí a una iglesia a medias, para adentro, a medias para afuera, según lo que él me contaba, no estoy diciendo copucha. Y empezamos a estudiar la Biblia que yo ya conocía a fondo. Y cuando no me podía ganar la conversa, hermano, se enojaba, se iba enojado, me decía, te digo, afuera te pego, y le pegaba un portazo a la manilla de la puerta y seguía con la manilla para la casa. Me tenía 2 días abriendo la puerta con un cuchillo. Era mañoso en realidad, y lo consideraba yo un tipo mañoso, un tipo jodido en ese momento. Y varias veces me hizo eso de la manilla, se la llevaba para la casa, pero al final de cuentas, mis queridos amigos, la Biblia le ganó la pelea, el Señor le ganó la pelea y aceptó que la palabra de Dios era la que estábamos estudiando en mi casa, era la correcta, y se bautizó. Cambió su posición doctrinaria, su posición teológica, y llegamos a ser grandes hermanos y grandes amigos. Pero, ¿sabe? Un día me invitó a su casa a tomar once. Y ya, todo bien hasta ahí. Puso la mesa, la tía Lala, le decíamos nosotros, mi hermana, sus manteles, los platos. Cuando de repente llegó con un plato, puso los platos del primero y al final me trajo el plato mío. Y venía allí un huevo con 2 vienesas de cerdo. Y me puso la disyuntiva. Y dije yo, si no me como esta vienesa, conociéndolo como es de guapo, me las va a tirar por la cabeza. De seguro que me voy con las vienesas colgando en los hombros. Tuve un buen rato pensándolo, miraba la vienesa y lo miraba a él, decía, ¿qué ir a hacer si no me las como? Al final decidí transgredir. Tomé un cuchillo, el tenedor y partí la vienesa. Estaba en eso cuando me dijo, equivocado. Me dijo, tú me has estado predicando que la carne de cerdo no se come. Y esta vienesa, me dijo, te la puse para probarte nomás. Me dijo, yo te tengo comida aparte. Me tenía comida aparte, que no tenía cerdo. Fallé. Así que, hermanos queridos, esa experiencia uno las va ganando con el tiempo. No me comí la vienesa porque él me tenía otra comida aparte que no tenía nada que ver con cerdo, hermano. Lo había hecho para probarme. Dios me había probado en realidad, hermano. No estaba en lo correcto. Así que, queridos amigos, estos alumnos fueron probados allí en la Universidad de Babilonia. Lo primero, con la comida, con la alimentación. El cuerpo del ser humano es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, los alimentos que ingiere deben ser los que Dios dice, no los que nosotros queremos. Pues bien, nunca hablamos, siquiera soñamos con un título ahora ya siguiendo el estudio, como el que ofrecieron aquí. Esta era la mejor universidad del mundo, decían los jóvenes, y por nada dejaré escapar esta oportunidad. Al fin de cuentas, dijo uno, transgredir un poco en algunas cosas no significa nada, no significa que vayamos a ser judíos. ¿Cuántas veces decimos, no, pero si esto es un poquito, no creo que el Señor no me deje entrar al cielo por esta pequeñez? Pero queridos hermanos, el Señor quiere que seamos justos y muchas veces fallamos. Me confieso de eso, Señor, que a veces fallamos, el enemigo nos gana la pelea. Sé que Dios entenderá, agregó otro, y alguien casi como en un susurro dijo, qué bien lo estábamos pasando, pero ahora por culpa de estos 4 desubicados vamos a tener problemas. Se van a enterar de nuestras rarezas y vamos a hacerlas reír. Estaban preocupados más de eso que de Dios estos otros jóvenes. Por culpa de estos desubicados seremos el hazme reír de la facultad. Queridos amigos, no había cupos
acotados allí, no como usan la palabra que usan los políticos hoy día, sino que en la Universidad de Babilonia todos los jóvenes judíos tuvieron acceso a las aulas, pero Dios solo pudo galardonear a 4. Dios pudo galardonear a 4 solamente de ellos, pues solo 4 decidieron ser fieles, no ocultando los principios distintivos de su fe. ¿Cuál fue la recompensa divina? Conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Mire lo que dice Daniel 1, capítulo 17, capítulo 1, versículo 17. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Se convirtió, el Señor lo hizo un profeta después de esta experiencia, de haber sido fiel a Dios. Pero las bendiciones divinas no pararon con estos jóvenes universitarios, no terminaron allí. El relato bíblico dice que al llegar el momento de rendir el examen final acumulativo de los 3 años de la carrera, ocurrió algo muy interesante. Daniel capítulo 18, versículo 19. Lo vamos a leer directamente de la Biblia. Daniel capítulo 18, versículo 19. Lo tengo aquí a mi mano en mi madera revisada. Está Daniel, no es Daniel. Es 1.19 parece, ¿no? Porque no existe el 18. Daniel 1, 18 y 19. Ahí está, parece que me sonaba raro. Daniel 1, 18 y 19 tiene la siguiente declaración. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe del eunuco los trajo delante de Nabucodonosor. Oiga, delante del rey del imperio. Este era mucho más importante que mi presidente Gabriel Boric, que tiene 24 millones de súbditos acá nomás. Allá habían cientos de millones de súbditos porque estaban varios imperios mezclados en una sola comarca. El rey habló y les dijo con ellos, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías y Misael, Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. Interesante. Ya con el título, queridos amigos, ahora sí que los becarios, partidarios del camuflaje, todos aquellos que habían entrado pero que no habían obedecido a Dios, da envidia al leer en el patio de la universidad, en la pizarra grande que había en Babilonia, estaba escrito, no fueron hallados entre todos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Habían escrito allí el profesor de las aulas, el rector de la universidad, yo creo que ante la presencia del mismo presidente, había puesto este letrero, que los mejores hallados, alumnos de la universidad, estaban siendo estos 4 jóvenes hebreos. Ya con el título bajo el brazo y con una mención especial, con medallas de oro, fueron invitados a desempeñarse como asesores del gabinete del rey. Mire qué interesante. Estas personas que no eran Babilonia, no eran babilónicas, no eran caldeas, eran ajenos, eran visitas, eran extranjeros. Fueron a desempeñarse en el gabinete del rey, en el gobierno del rey, en el gabinete presidencial. Eso es lo que significa la expresión y estuvieron delante del rey. Este lo hizo ministro de Estado. Pero las bendiciones no terminaron allí. Pues en reconocimiento por el servicio especial que presentaron al rey, este puso a Daniel en un alto puesto. Fíjese, lo puso gobernador de la provincia de Babilonia. El nombre más alto encontrado que tenían allí, el nombre más jerárquico, fue dado a Daniel, a un extranjero, pero hijo de Dios, a uno que había sido fiel, no había fallado, no había temblado las piernas para servir a su Dios. Lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de aquella nación. Había sido jefe absoluto de toda la nación. Puso a Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia, en importantes cargos de la administración de la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 2, versículos 48 y 49,
49, en la versión bíblica Dios habla hoy, una versión moderna que hay de la Biblia hoy día. Premio desierto. ¿Será que no había, preguntarnos, será que no había más personas en Babilonia de los judíos que llegaron allí? Pues había puestos como para un batallón, había cargos, había más cargos, pero ¿sabe lo que pasó? No había más personas que quisieran ocupar estos cargos. Habría sido nombrado sin duda gobernante de las tierras que componían el vasto imperio babilónico, hermano, era un imperio grande. Hubiera habido más personas dispuestas, pero no estuvieron más dispuestos. Estos 4, por lo visto, Nabucodonosor decidió que aquellos 4 ahora profesionales eran demasiado útiles como para desprenderse de ellos. Los puso a cargo, en altos cargos en la ciudad de Babilonia. Pues bien, ¿cuántos se habrán lamentado este señor por no encontrar más jóvenes jóvenes hebreos, judíos del pueblo de Dios que quisieran tomar más cargo, ayudarle a gobernar? En primer término, la fórmula del éxito, hermano universitario, de estos 4 estudiantes fue su decisión de ser fiel a Dios. La fidelidad es el fruto de un conocimiento profundo de Dios. De allí viene. Solo se puede ser fiel a una persona que si se confía plenamente en ella. Y esto solo es posible si se conoce cabalmente. Conocemos cabalmente a Dios, que en el mío hoy día hay 36.000 religiones. Y cada una de estas enseña lo que le parece conveniente. He pasado por varias antes de llegar a este puesto, queridos hermanos, y la hora, la verdad, que se está enseñando cosas que van contrario al tenor de Dios. Se está enseñando cosas, religiones que enseñan lo contrario a lo que Dios quiere. Están educando a personas no para la eternidad. Tendrán serias dificultades el día que el Señor venga a elegir a su pueblo. No podrán ser contados entre los salvos. Pues bien, eso está pasando aquí. Estos jóvenes decidieron ser fieles a Dios. De cierta, pues bien, el significado, dice una escritora bíblica, dice, el significado de la fe, cierta escritora dice, fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. Y por si esto fuera, por si estás preguntando qué tiene que ver la fe con el éxito, pues bien, querido hermano, querido amigo, la verdad, la justicia y la pureza son el secreto del éxito. La verdad, o sea, no podéis estar en cualquier parte, tienes que estar donde adoran a Dios de verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No todos tenemos la verdad, no todos tienen la verdad. Hay que buscar la verdad porque dice, conoceréis la verdad y esta verdad los hará libre. Pues bien, esta escritora dice, y por si estás preguntando qué tiene que ver la fe con el éxito, la verdad, la justicia y la pureza son los secretos del éxito en la vida. Es la fe que nos pone en posesión de estos principios. ¿Acaso tenía Daniel estos amigos, estos principios de fe? Claro que sí. Cuando Nabucodonosor tuvo el famoso sueño que se registra en el libro 2 de Daniel, queridos amigos, Daniel le reveló este sueño sin saber nada. Cuando el rey empezó a matar a todos sus adivinos, porque no le adivinaban este sueño grande que había tenido este señor, llamó a Daniel. Alguien le dijo, mira, hay uno entre los hebreos que es profeta, que revela sueños, tráiganmelo, dijo. Y Dios no lo había preparado a Daniel. Dios no le dijo, mira, vas a ir allá, no tengas miedo, te voy a proteger, yo te mostré el sueño. No ocurrió eso, no ocurrieron así las cosas. Daniel fue allá primero y allá el rey ni le contó el sueño. Daniel le dijo, dame 2 días para averiguar de qué se trata. Y este joven oró a Dios. Como había sido fiel a Dios, le respondió. Y le mostró el sueño. Y este volvió donde el rey y le dijo, otro día vamos a estudiar ese tema, ese gran sueño que tiene que ver, que nos alcanza proféticamente hasta el día de hoy, la división de las naciones. Solo un joven que conocía muy bien a su Dios y confiaba en él podía hacer lo que hizo Daniel. Pidió al rey que le diese tiempo. Daniel no dudó un momento de las palabras que estaban cargadas de famosa seguridad y decirle al rey, yo te voy a adivinar el sueño. Porque si el que no lo adivinaba, el rey le cortaba la cabeza. Pues bien,
otra evidencia de que tanto él como los otros 3 estudiantes confiaban incondicionalmente a Dios, está la respuesta en que dieron otra ocasión al airado monarca, cuando él le exigió que se arrodillaran frente a la imagen. Y ellos dijeron, no nos podemos arrodillar, nosotros solamente nos arrodillamos frente al Dios del universo, frente a Jehová Dios. No podemos arrodillarnos. Fueron echados en un horno de fuego. Pero tal era la confianza de estos jóvenes que fueron librados. Cuando el rey los sacó de allí, las personas que abrieron el horno se desmayaron, murieron quemadas. Y ellos salieron de adentro de este horno, que se había calentado 7 o más veces. Queridos amigos, y salieron vivos. Allí este rey quedó impresionado y dijo, verdaderamente, este es el Dios que necesitamos creer. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no sepas, oh rey, dijeron estos jóvenes, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú levantaste. Una voluntad férrea, firme, en la confianza en Dios. Estos muchachos estaban diciendo que no obedecería la orden nada menos que al rey del universo, en ese momento, en la tierra, al rey de la tierra, el que tenía todos los reinos conquistados y estaban bajo sus órdenes. Queridos amigos, hoy en la universidad, ¿qué haría? Querido amigo que estás en la universidad hoy día peleando con tus conocimientos, peleando con tu fe. ¿Qué haría si fueras citado por el decano de tu facultad, 1000 veces menos poderoso que el soberano de esta superpotencia Babilonia, y te combinara a poner a un lado uno de tus principios religiosos para adecuar la política de la institución? Si te amenazara con que el examen está en el día sábado en el que tú estás en el templo adorando a Dios, ¿qué harías? ¿Confiarías en que Dios de los hechos de los cielos puede liberarte de ese horno? En mis años de universidad había muchos jóvenes cristianos no pudiendo ir a dar exámenes ese día en que Dios les pedía que estuvieran en el templo. Y salieron adelante, sacaron sus profesiones, Dios les ayudó. No fueron expulsados ni castigados por eso. Queridos amigos, hay solo 2 opciones. Hoy, como hace tantos siglos, existen las universidades, existen los colegios secundarios, existen las academias. Igual que entonces Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos que llegan allí, aquellas universidades, aquellas academias, aquellos colegios secundarios. A todos sus hijos que estudian, también hoy hay solo 2 opciones. Pasar inadvertido por las aulas durante 4, 6 o más años, o asumir la condición de hijo de Dios y serle fiel, confiando en su amor, en que si se pudiera ver el fin del camino, habría que elegir aquel por el cual Él desea llevarnos, el Señor. Él nos guía en el camino. De esa decisión depende el éxito o el fracaso, queridos amigos. Tengo aquí detrás mío nuevamente la pizarra. Dice, fórmulas del éxito. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Decisión férrea, no titubear ante la creencia en Dios. No delinearse para otro lado, no torcer, seguir el camino derecho. Fidelidad a Dios, fidelidad absoluta. La fe en Dios, esa fe significa confianza en Dios, significa obediencia. Y aquí está el problema, hermano querido, que la fe no es solamente decir yo tengo fe. La fe es un triángulo, confiar, creer, obedecer. La fe es la confianza en Dios. La obediencia rectifica si tenemos fe o no tenemos fe en Dios. Si no tenemos obediencia, no existe la fe. Esa es una presunción de fe y esa fe no nos va a llevar al cielo, no nos va a llevar a la eternidad. La verdad, tengo una nota que saqué aquí de un libro de una escritora, dice, la verdad se llama El Camino a Cristo. Este librito se llama El Camino a Cristo y dice lo siguiente, la verdad, la justicia y la pureza son el secreto del éxito en la vida. O sea, la verdad, la justicia y la pureza son el secreto del éxito en la vida. Queridos amigos, conoceréis la verdad y si la verdad os hará libre. Los invito hoy día, no a que me crean a mí, sino que a que busquen en su Biblia, busquen la verdad, busquen al Señor. Le pidan al Señor, Señor, queremos conocer esa verdad que se está predicando hoy día para llegar a la eternidad. No todas las verdades que andan por ahí, cada uno dice tener la verdad, pero no se ajustan a la palabra de Dios. Pues bien, terminamos con los siguientes versículos. Josué 1:15. Mira que te mando que te esfuerces
que seas valiente, que no desmayes, ni porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni para allá ir por el centro, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Tengo aquí un versículo que dijo Josué cuando estaba por entregar el cargo que había dejado su hermano Moisés a la nación judía. Los congrega, los llama y se para en un alto y les dice: queridos hermanos, si mal os parece servir a Jehová, si no quieren ustedes hoy día servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que servíais antes de llegar a ser cristianos, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los amorreos, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Queridos amigos, que esta sea tu respuesta ante la disyuntiva, ante el problema, cuando en tu trabajo te obliguen a trabajar el día que tiene de descanso Dios, que tu respuesta sea: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo se levantó y respondió a Josué: a nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué impactante la respuesta del pueblo. Todo le dijo: Señor, querido Josué, a Dios obedeceremos, a Él serviremos, quédate tranquilo, ándate tranquilo, descansa en paz los días que te quedan de vida. Queridos amigos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para poder tener una decisión firme, férrea, como lo que he mostrado en estas dos pizarras, acerca de la convicción que nos espera cuando Dios nos pida la disyuntiva de ser fiel o no ser, de servir a Dios o no servir a Dios. Pues bien, gracias por el privilegio de haberme escuchado y de dejarme presentar este tema. Vamos a cantar un himno y después del himno vamos a hacer la oración final. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Como este era un tema para los jóvenes, como dije antes, hemos predicado para los jóvenes, para las damas, para los varones, para los cristianos, para los no cristianos, para los primerizos, para los antiguos. Este es un tema para los jóvenes. Vamos a cantar un himno de los jóvenes que se llama Oh jóvenes, venid. Venid tu brillante pabellón, Cristo desplegado ante la nación. A conocer sus vidas os quiere recibir y consigo la pelea os hará salir. Vamos con Jesús alistado sin temor, vamos a salir inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús tenemos nuestro general. Oh Jóvenes, venid al caudillo Salvador, quiere recibirnos alrededor. Con él a la batalla, salir sin vacilar. Vamos puestos, compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús alistado sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. las Almas invencibles del jefe guiador, soy el Evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos
Jesús alistado sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que Jesús tenemos nuestro general. Quien Venga la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. vamos San con Jesús, Jesús alisado sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que Jesús tenemos nuestro general. Dice en este libro que le había nombrado El Camino a Cristo, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado, era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó el amor. Su naturaleza se hizo débil por la transgresión, que le fue imposible, por sus propias fuerzas, resistir el poder del mal. Pues, queridos amigos, pero Dios está llamando hoy día y nos tiene dado el Espíritu Santo para consagrarnos, para rechazar a Satanás, el diablo, para hacernos justos y darnos la nueva Jerusalén. Vamos a terminar orando en esta hora. Padre amado, gracias bendita por este privilegio de predicar su nombre, de estudiar su palabra, de saber que allí en Babilonia hubieron jóvenes, Señor, obedientes, que pelearon hasta el final, que lucharon por la verdad, que salieron adelante y tú los llenaste de bendiciones. Por ser fieles, Señor. Danos ese privilegio de ser fieles también, para que recibamos las bendiciones que tú prometes a los fieles, mi Señor. Y especialmente, Señor, entrar por las puertas de la tierra nueva, Señor. Gracias por todo. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.